Ok. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden visualizar la presentación. Sí Sí, se ve, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Ok, bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al curso de Contabilidad 1. Mi nombre yo soy el licenciado Gustavo Adolfo Medina Vázquez. Voy a ser su catedrático titular de Contabilidad 1. Estoy bastante emocionado de poder darles la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje. Quiero que sepan que están en un ambiente seguro y propicio para el crecimiento académico. Este es un curso en el cual vamos a explorar los fundamentos de la contabilidad, que es un tema clave en el mundo empresarial. Pero antes que nada, quiero que sepan que mi objetivo principal es que ustedes se sientan cómodos, que se sientan motivados y que se sientan dispuestos a participar en clase. La contabilidad puede parecer un poco intimidante al principio, pero estoy aquí para poder ayudarles y a entenderla de manera un poco más clara y de manera sencilla. Quiero comentarles que voy a valorar mucho su participación, sobre todo su participación activa en las discusiones que vayan surgiendo en las actividades del aula. Todos ustedes considero que tienen ideas y perspectivas únicas y las cuales me gustaría escuchar en el curso. Entonces, no tengan miedo de hacer preguntas, de compartir sus opiniones o de plantear sus dudas. Estamos acá para poder aprender juntos y poder construir un ambiente de colaboración, ¿verdad? Para que el aprendizaje sea en doble vía. Entonces, la contabilidad no tiene por qué ser aburrida, así que nos vamos a tratar de asegurar de que las clases sean lo más dinámicas posibles. Entonces, recuerden que el aprendizaje no solo se va a limitar al aula, y yo los invito a que puedan explorar también por su cuenta, investigar y buscar ejemplos de contabilidad en su entorno diario, porque la contabilidad está en todas partes. Entonces yo confío en que todos ustedes tienen el potencial para poder sobresalir en este curso y juntos vamos a trabajar para fortalecer sus habilidades contables y poder desarrollar una mentalidad analítica que les va a ser muy útil en su futuro profesional. Entonces, estoy muy emocionado de poder comenzar este viaje educativo con ustedes y les doy la más bienvenida al curso de Contabilidad 1. Es un enorme placer poder estar con ustedes el día de hoy. Como ustedes pueden observar en pantalla, hay un correo electrónico, el cual vamos a utilizar estrictamente para cuestiones formales y cuestiones académicas. ¿A qué me refiero con cuestiones formales y cuestiones académicas? Por ejemplo, ustedes por cuestiones de fuerza mayor, de trabajo, salud, algún compromiso que sea comprobable, necesitan faltar algún día de clases, pueden comunicarlo a ese correo electrónico, ¿verdad? Esa va a ser nuestra vía de comunicación oficial, pero adicionalmente les voy a trasladar un enlace para que se puedan agregar a un grupo de Telegram, el cual nos va a servir para tener una comunicación más efectiva y eficiente y rápida, que se los estoy colocando ahorita en el chat para que se puedan incluir en ese grupo. Entonces, ahí ese grupo de Telegram nos va a servir para que si ustedes tienen alguna duda y no estamos en el periodo del curso, pues ahí pueden enviarla y mi equipo de trabajo les va a estar respondiendo y en caso yo les pueda responder, con todo gusto les voy a estar atendiendo yo personal. Entonces, les repito, es un enorme placer es poder estar con ustedes. Esperemos que los veo muy animados, o los siento muy animados, y esperemos que podamos seguir así en la medida de lo posible en lo que avanza el curso. Entonces, acá, como les decía, estamos en un ambiente seguro. No tengan pena ni vergüenza de preguntar. Acá estamos para aprender. Acá nos podemos equivocar todo lo que queramos, ¿sí? Para eso estamos acá, para aprender. Ya en la vida profesional una equivocación sí nos puede salir cara, ¿verdad? Pero acá estamos en un ambiente en el cual tenemos esa posibilidad todavía. Entonces acá estamos en un ambiente para aprender todos estamos aprendiendo. Ustedes aprenden, yo me encargo de compartirles el poco o mucho conocimiento que he adquirido y
también aprendo de ustedes, de sus comentarios, de sus aportaciones. En algunos casos, algunos estudiantes me han recomendado actividades para poder realizar en los cursos, para que sean más dinámicos, para que no sean tan aburridos, ¿verdad? Sobre todo porque son cursos que son bastante pesados en cuanto a contenido, pero que vamos a tratar la manera de hacer la clase lo más dinámica posible. Y quiero recordarles, como les decía, vamos a valorar bastante su participación activa en el curso. Porque, por ejemplo, ustedes llegan a la fase final, ¿verdad? Y no llegan a los 61, no recuerdo con cuánto se dan en el curso, y me dicen, me hacen falta 1, 2 puntos, ok. Si participó en las clases, tenga por seguro que se va a llevar su punto o sus 2 puntos para que pueda ganar su curso, ¿verdad? Ese es el objetivo. No es que se les esté regalando, sino que ustedes participaron y se ganaron esos 2 puntos al final del semestre. Estamos claros ahí para que no hayan malos entendidos. Esos puntos no se van a regalar, esos puntos se ganan con su participación. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, para iniciar, vamos a ver primero cómo vamos a trabajar la zona o cómo va a estar distribuido el punteo de las 3 fases. Tenemos fase 1, 2 y 3. Las primeras 2 fases se van a dividir en 10 puntos de zona y 20 puntos de examen. En las 2 fases son 30 y 30 puntos, que dan un total de 60 puntos. La fase final va a tener un total de 40 puntos distribuidos en 10 puntos de zona y 30 puntos de examen. Quedan un total de 100 puntos, que es el objetivo, ¿verdad? Tanto de ustedes como mío, que ustedes logren la nota más alta posible. Si en dado caso ustedes no lograran llegar a la nota de los 100 puntos, la zona mínima para poder tener derecho a examen final son 21 puntos acumulados en la fase 1 y en la fase 2. En dado caso no lleguen a los 21 puntos por X o Y razón, no van a tener derecho a examinarse el examen final y van a tener que hacer la consulta con la sede para ver si tienen derecho a examen de recuperación. El segundo punto importante es que si ustedes no se pueden examinar en las fechas programadas, deben de solicitar y pagar su examen extraordinario. Recomendación: por ejemplo, si el próximo sábado es el examen de contabilidad y ustedes por trabajo, por una situación familiar o de salud, etcétera, que sea comprobable, obviamente, no pueden examinarse, les recomiendo que al día siguiente o lo más pronto posible se comuniquen con su sede para consultar las fechas de exámenes extraordinarios, porque algunos lo que hacen es que esperan a que llegue la siguiente clase y empiezan a preguntar del examen extraordinario y muy posiblemente el examen extraordinario ya haya pasado, ¿verdad? Entonces, para que no les suceda eso, porque ya ha sucedido en años anteriores, entonces para que a ustedes no les suceda eso, les hago la observación y la recomendación. Para este curso vamos a tener algunas reglas internas, ¿verdad? Esto es con mi persona, ¿verdad? Con los otros catedráticos pues tendrán su manera de llevar sus cursos, pero conmigo vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a mantener la cámara activa durante la clase y en una buena ubicación, de preferencia que pueda verse su rostro, ¿verdad? Porque interactuar con puras imágenes como que a veces da cosita, ¿verdad? Ustedes entonces tener una relación más interpersonal con ustedes, poder conocernos, poder ver si se están riendo de mí o algo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, el tener la cámara activa pues va a ser tomado en cuenta en la asistencia. Segundo punto, tener el micrófono en silencio y solo activarlo cuando se tenga algún tipo de participación o cuando el catedrático se los indique. Mientras yo esté explicando, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento si les surge alguna inquietud o alguna duda, ya sea que activen su micrófono o utilicen la opción de levantar la mano que aparece en la plataforma o que hagan su consulta a través del chat del Meet. Entonces, a través de esas vías, ustedes, aunque yo esté explicando
y esté súper inspirado ahí dándoles la explicación, ustedes me pueden interrumpir con toda confianza para poder hacer su duda. Acá no hay preguntas tontas, ustedes. A mí me gusta que los estudiantes puedan participar, puedan dar sus opiniones, que cuestionen, porque para eso estamos acá, para aprender. Eh, yo fui estudiante, en algún momento entiendo que puede dar pena, ¿verdad? O que a veces los licenciados no dan esa confianza para poder hacer varias preguntas, pero conmigo no tengan esa pena, conmigo pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias, media vez sea para que ustedes aprendan, con todo gusto yo recibo sus consultas y vamos a tratar la manera de podérselas resolver en el momento y de la mejor manera posible. Entonces, por eso no se vayan a preocupar. Lo importante es que ustedes puedan participar y que puedan aprender de la mejor manera posible. En el tercer punto tenemos que para la toma de asistencia se tomará en cuenta se tomará en cuenta únicamente si la cámara ha permanecido activa. ¿Por qué? Porque durante el curso mi equipo va a estar tomando capturas de pantalla en donde van a ir apareciendo y si en algún momento no tienen la cámara activa en alguna de esas capturas, pues no va a ser tomada en cuenta la asistencia. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Esto se hace porque ya ha pasado en años anteriores que tienen la cámara activa y no están poniendo atención a la clase. Entonces, realmente vamos a iniciar el curso de contabilidad 1. Es donde vamos a empezar a hacer los fundamentos para los siguientes cursos de contabilidad. Entonces, es de suma importancia que ustedes puedan estar prestando la atención correspondiente. Punto número 4. La asistencia mínima es de un 80%. Es decir, que solo se les van a permitir 3 faltas. O sea que, por ejemplo, pueden faltar una vez por fase, ¿verdad? De preferencia si no faltan ustedes, ¿verdad? Pero si llegan a faltar, por favor, hacérmelo saber al correo electrónico. Y por último, la entrega de tareas en la fecha y hora asignada y no se van a aceptar tareas después ni por otro medio que no sea la plataforma de Eduz. Acá tiene que ver mucho con la responsabilidad del estudiante. Cada estudiante es responsable de organizarse, de planificar su tiempo para cumplir no solo con las tareas y actividades de este curso, sino que con las actividades y tareas de todos los cursos que ustedes llevan, ¿verdad? Entonces, esa planificación y esa organización no solo les va a servir para este curso, sino que para que puedan cumplir con todos los demás y salgamos en limpio del semestre, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Bien, entonces, ¿alguna duda con las reglas? ¿Alguna duda con todo lo demás que hemos explicado ahora? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? En mi parte no, licenciado. ¿No? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la presentación. En la plataforma, si ustedes ingresan a la plataforma, ya les tiene que aparecer varios documentos cargados. Em, les tiene que aparecer esta presentación de las normativas y de la distribución de la zona. Les va a aparecer la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. También unos ejemplos de un conjunto de estados financieros completos. Les tiene que aparecer las normas internacionales de información financiera plenas del año 2020, las NIF para pymes 2016 y el código de ética del IFAC. Esos son los documentos que les debe de aparecer. Si a alguno no les aparece, por favor me notifica y vemos qué pasó, ¿verdad? Puede que a alguno no les aparezca esa información. Entonces, para que ustedes vayan conmigo, pueden descargar sus documentos y pueden ir ahí siguiéndome en el contenido. Okay. También quiero hacerles la aclaración de que todas las clases van a ser grabadas o voy a tratar la manera de que se puedan grabar todas las clases para que si en algún momento por razones de fuerza mayor ustedes tengan que salir a la mitad del curso porque se fue el internet, se fue la luz, etcétera, ustedes puedan tener la grabación de la clase. En el grupo de Telegram se les va a estar notificando cuando se suban tareas a la plataforma, cuando ya esté subido los videos de las grabaciones del curso, para que ustedes los puedan consultar las veces que sea necesario. Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman.
Sí se ¿Lo ve, pueden licenciado. visualizar? Ok, perfecto. Por favor, necesito que se vea en pantalla completa en su pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve en pantalla completa? Sí, sí se ve. Licenciado. Licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces acá vamos a entrar directamente a la introducción de la contabilidad. Bien, la contabilidad tiene varias definiciones. Entonces, no sé si algún voluntario me puede ayudar a leer la primera definición. La contabilidad es una disciplina que se encarga del registro, clasificación, medición, interpretación y comunicación de la información financiera de una entidad. Ok, perfecto. ¿Cuál es su apellido, Paola? Fuentes Rodríguez. Ahorita como nos estamos conociendo, por favor, díganme su nombre y su apellido, así yo los anoto acá para que para ir empezándome a aprender sus nombres, ¿verdad? Ok, entonces nos dice que la contabilidad es una disciplina que se encarga del registro, clasificación, medición, interpretación y comunicación de la información financiera de una entidad. Como se van a dar cuenta en las siguientes definiciones, todas van a tener una cuestión en común, que son estas cuestiones del registro, clasificación, medición, interpretación, em, preparación y presentación de información financiera y demás. Entonces, las otras dos definiciones nos dicen, la contabilidad se basa en principios y normas contables establecidos que aseguran la consistencia y la fiabilidad de los registros contables, de los registros y la información financiera presentada. Y la última definición nos dice que el proceso contable incluye la identificación y registro de todas las transacciones financieras, la clasificación de los elementos contables según su naturaleza, la medición y cuantificación de los valores involucrados, la interpretación y análisis de la información financiera y la comunicación de los resultados obtenidos. Entonces, viendo estas definiciones, en palabras sencillas, la contabilidad vamos a definirla como que es el proceso mediante el cual se capturan y se registran todas las transacciones económicas y financieras de una empresa. La función principal de la contabilidad va a ser proporcionar una visión clara y precisa de la situación económica y financiera y patrimonial de una entidad o de una empresa. Entonces, a través de la contabilidad se van a recopilar o se recopilan y se organizan los datos que sean relevantes para generar los estados financieros que incluyen el balance general, los estados de resultados y el estado de flujo de efectivo. La NIF 1, que es la adopción de NIF por primera vez, nos habla de que para hacer una contabilidad, incluso para hacer una auditoría, vamos a manejar 5 estados financieros básicos. ¿Sí? ¿Ustedes conocen los 5 estados financieros básicos? No le. ¿No? No, Lic. ¿No? Ok. Entonces anotemos. Los 5 estados financieros básicos van a ser el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Esos van a ser los 5 estados financieros básicos. Entonces, cuando en las presentaciones o en los conceptos que manejemos, digamos, los estados financieros básicos, vamos a entender que nos vamos a estar refiriendo a esos 5. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Lic, disculpe, los podría repetir. Ok, con todo gusto. Vamos de nuevo. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. ¿Los anotamos? ¿Todos tenemos la información? Fue muy rápido, Lic. Disculpe. No, repito de nuevo. Estado de situación financiera. Estado de resultados. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.
¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ok. Solo les voy a pedir por favor que algún voluntario, cuando sean las 2:50, por favor me da ahí un banderazo para poder ir ya aterrizando el curso, ¿verdad? Porque terminamos a las 3 de la tarde. ¿Sí? Porque yo me apasiono explicando y se me va la onda y pierdo la noción del tiempo. Entonces, si no, nos van a dar aquí las 8 de la noche y viendo temas de contabilidad, ¿va? Entonces, por favor, algún voluntario que a las 2:50 me diga, Lick, ya, stop. Y se los agradecería mucho. Bien. Entonces, la contabilidad, les decía, que la contabilidad es sumamente esencial para la toma de decisiones informadas por parte de los gerentes, por parte de accionistas de las empresas, de las entidades, porque proporcionan información que es clave y fundamental sobre la rentabilidad, sobre solvencia y liquidez de una empresa. Además, la contabilidad juega un papel fundamental en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales, ya que facilita la presentación de informes financieros precisos y el cálculo de los impuestos correspondientes. Entonces, en resumen, podemos decir que la contabilidad es el proceso de registro, clasificación, medición, interpretación y comunicación de la información financiera de una entidad que nos permite evaluar su desempeño, tomar decisiones y decisiones estratégicas y cumplir con las obligaciones legales y fiscales, ¿verdad? Porque hay que pagar impuestos. ¿Van conmigo? ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, licenciado. Sí, Lick, gracias. Ok, perfecto. Yo les encargo que estemos en la jugada. Bien. Entonces, tenemos varias definiciones de contabilidad. Por ejemplo, ¿algún voluntario que me pueda leer esta definición, por favor? Contabilidad. Dice la NIF, sería establecer el punto. Ah, perdón, Randy. Creo que Leslie levantó la mano primero. Si gusta, hagamos de la siguiente manera. Leslie lee esta y usted me ayuda con la siguiente. Adelante, Leslie. Gracias. Definición de contabilidad. Contabilidad según las NIC, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad. Las NIC definen la contabilidad como un sistema de información que identifica, registra y comunica la información económica de una entidad a través de la preparación y presentación de los estados financieros. Ok, ¿cuál es su apellido, Leslie? Acuña. Gracias. Si se dan cuenta acá, ya vamos teniendo bastantes coincidencias con las otras definiciones. Identifica, registra, comunica información financiera. Randy, ¿si me puede apoyar con esta otra definición? Definición de contabilidad. Contabilidad según las NIF para pymes, pequeñas y medianas empresas. La NIF para pymes define la contabilidad como un sistema de identificación, medición y comunicación de información económica acerca de una entidad que es útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios externos. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es su apellido, Randy? Valenzuela. Si se dan cuenta, en todas estas definiciones vamos coincidiendo con algunos conceptos. ¿Sí? Acá ya definimos que es un sistema de identificación o un sistema de información que nos ayuda a medir, que nos ayuda a registrar, pero sobre todo que nos ayuda a comunicar información económica de las entidades, ¿verdad? Y que al final tiene un objetivo que son estados financieros. Por favor, ¿algún otro voluntario que pueda ayudarme con esta definición? Sí, me levantó la mano Héctor primero. Primero vamos con Héctor Ponce y luego vamos con... ¿quién más había levantado la mano? Bueno, Héctor, si me apoya con esta definición. Dice definición de contabilidad. Contabilidad según... Perdón. Continúe. ¿Sí se me escucha, disculpe? Sí. Ya. Contabilidad según
Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. El ICPA define la contabilidad como el arte y la ciencia de registrar, clasificar, resumir, analizar e interpretar las transacciones y eventos económicos de una entidad para proporcionar información útil a los usuarios internos y externos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su apellido, Héctor? Piedrasanta Ponce. Perfecto, muchísimas gracias. Yo acá ya empiezo a estar más de acuerdo con las definiciones, no sé ustedes, porque en realidad la contabilidad es un arte. Nos dice que es el arte y la ciencia de registrar, clasificar, resumir, analizar e interpretar las transacciones y eventos económicos de una entidad. Yo diría que la contabilidad es mucho más, pero estoy de acuerdo en la parte de que dice que la contabilidad es un arte y una ciencia al mismo tiempo. La contabilidad tiene su grado de complejidad, como todas las ciencias, ¿verdad? Y como todos los estudios que podamos tener, tienen su grado de complejidad. Pero la cuestión en la contabilidad, sobre todo en las leyes que tenemos, es que tenemos un sistema económico muy dinámico. O sea que, por ejemplo, hoy está vigente una ley, en un mes puede ser otra, al siguiente mes puede cambiar y así, sucesivamente. Entonces nosotros, como profesionales de las ciencias económicas y de la contabilidad, debemos estar en una constante actualización de todas las disposiciones legales y reglamentarias que afecten la contabilidad. Le voy a pedir por favor que me apoye. Creo que Elisa Gabriela tenía levantada la mano. Sí, gracias. Ok, por favor. Definición de contabilidad. Contabilidad, según el Colegio de CPA, Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, el Colegio de CPA define la contabilidad como un sistema de información que identifica, mide, registra y comunica la información financiera de una entidad con el fin de proporcionar datos confiables para la toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. Ok, ¿cuál es su apellido, Elisa? Disculpe. Rodríguez Alonso. Muchas gracias. Si nos damos cuenta acá, la definición del Colegio de Contadores Públicos y Auditores ya va abarcando mucho más temas. Dice que es un sistema de información que identifica, mide, registra, comunica información financiera de una entidad con el fin de proporcionar datos confiables para la toma de decisiones. Eso es importantísimo, tomar decisiones informadas con base a información certera y sobre todo al cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales, porque ¿qué pasa si no cumplimos con las obligaciones fiscales que tenemos? Multas, sanciones, incluso pérdidas económicas nos pueden llegar a cerrar el negocio, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante también el cumplimiento de las obligaciones que tenemos, no solo como contadores, sino que posiblemente como empresarios o como asesores de una empresa. Bien, acá ya entramos a la definición que vamos a utilizar nosotros para definir la contabilidad, valga la redundancia. Nos dice que la contabilidad es el proceso de registrar, clasificar, medir, interpretar y comunicar la información financiera de una entidad con el fin de tomar decisiones informadas y cumplir con las obligaciones legales y fiscales. Esta definición va un poco más apegada a la definición del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Ahorita vamos a analizar cada uno de los puntos. Solo anoten esta definición o pónganle ahí su apunte porque es pregunta de examen. ¿Sí? Pequeños tips. Cuando yo les insisto mucho en un tema, anótenlo porque por lo general, siempre que insisto en un tema, se los pongo en la evaluación. Igual, cuando les diga punto de examen, anótenlo porque seguro que les va a venir en la evaluación. Bien, entonces, primero, ¿cómo vamos a analizar esta definición? Esta definición tiene varios elementos clave. El primer elemento clave de esta definición es el registro. ¿Qué implica el registro? El registro implica el acto de capturar y de documentar las transacciones financieras de una entidad en un sistema contable. Esto incluye registrar tanto los ingresos como los gastos, así como los activos, pasivos y los patrimonios relacionados. Ya más adelante vamos a entrar a definir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, etc.
El segundo elemento que vamos a analizar es el de la clasificación, cuando nos habla de clasificar, que esto consiste en organizar la información financiera en categorías adecuadas. Entonces, eso se logra mediante una asignación de cuentas contables específicas para agrupar transacciones similares y facilitar el análisis posterior de cada una de esas cuentas. El otro punto importante o el tercer elemento importante es la medición. La medición nos dice que implica cuantificar los elementos contables registrados en términos monetarios, y eso se logra a través de técnicas como la evaluación de activos, la determinación de ingresos y gastos, la asignación de valores a los elementos patrimoniales. El cuarto elemento nos habla de la interpretación. La interpretación consiste en analizar y en evaluar la información financiera que está registrada para comprender la situación económica y financiera de una empresa. Entonces, eso incluye la elaboración de informes financieros, la aplicación de herramientas de análisis financiero para poder evaluar rentabilidad, para poder evaluar liquidez, para evaluar solvencia y otros aspectos que son relevantes dentro de la contabilidad de una empresa. Y el último elemento, que es la comunicación. Y la comunicación de información financiera, que eso implica presentar y compartir la información financiera de una manera clara y que sea comprensible para los usuarios internos y externos a la entidad. Entonces, esto puede incluir la preparación de estados financieros, informes de gestión y algún otro documento contable que nos brinde una visión completa y precisa de la entidad. Prácticamente la información financiera es como la radiografía de la empresa, ¿verdad? Con un estado de situación financiera nosotros podemos analizar si la empresa es rentable, si la empresa es sólida, si puede seguir funcionando por lo menos un año más, etc. Entonces vamos a ir aprendiendo paso a paso cada uno de esos puntos. Entonces, en resumen, podemos decir que la contabilidad es un proceso que abarca el registro, la clasificación, la medición, la interpretación y la comunicación de información financiera de una entidad. Y esos elementos son fundamentales para la toma de decisiones informadas y el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales, ¿verdad? Como lo indica tal cual su definición. ¿Van conmigo? ¿Vamos comprendiendo? Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Bien. La contabilidad tiene sus propios fines. Nos dice que la contabilidad cumple varios fines importantes dentro de una entidad, los cuales son esenciales para la gestión empresarial y la toma de decisiones informadas, y a continuación se mencionan los fines principales de la contabilidad. Bien, ¿algún voluntario que me apoye a leer el primer fin, por favor? Ok, Jennifer. Toma de decisiones, ¿verdad? Sí, por favor. Y luego Jackie. La contabilidad proporciona información relevante y confiable que permite a los gerentes y propietarios tomar decisiones empresariales fundamentadas en información financiera, como los estados financieros y los informes de gestión. Brinda una visión clara de la situación económica y financiera de la entidad, lo que facilita la evaluación de diferentes opciones y estrategias. Ok. ¿Cuál es su apellido, Jennifer, por favor? López Felipe. Vamos a analizar, vamos a desarrollar primero y después Jackie me apoya con la evaluación del desempeño. Bueno, la toma de decisiones. La toma de decisiones en la contabilidad es fundamental para la toma de decisiones en las empresas. ¿Sí? Sin la contabilidad, muy difícilmente vamos a poder tomar decisiones. Entonces, lo que hace la contabilidad es que nos proporciona información que va a ser relevante y va a ser confiable, que ayuda, como dice acá la definición, a los gerentes y a los propietarios a tomar decisiones empresariales fundamentadas, ¿sí? Entonces, la contabilidad genera esa información financiera, como los estados financieros, los informes de gestión y demás información financiera que podamos generar,
que nos ofrece una visión clara de la situación económica y financiera de la empresa. Y esos informes nos muestran los ingresos, los gastos, los activos, las deudas de la empresa, los pasivos, y si la empresa puede llegar a algún momento a ser rentable y sobre todo si la empresa tiene liquidez. Entonces, esa información es crucial para poder evaluar diferentes opciones estratégicas, como por ejemplo, si la empresa tiene una gran cantidad de efectivo disponible y la empresa puede considerar la posibilidad de invertir en nuevas oportunidades o poder expandir su negocio. Si los informes financieros muestran, por ejemplo, un aumento en sus gastos, el gerente puede decidir reducir algunos costos o buscar formas de aumentar los ingresos, ¿verdad? Estrategias de marketing, promociones, etcétera. Incluso en algunos momentos algunas empresas deciden sacrificar la calidad por comprar materia prima más económica para reducir costos, entre otros, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tomar decisiones informadas y basadas en información que se pueda comprobar y en información confiable. Entonces, además también la contabilidad nos ayuda a comparar el desempeño actual de la empresa con periodos anteriores o con otras empresas del mismo sector económico o de la misma industria. Y eso nos proporciona también una base sólida para identificar fortalezas y debilidades y algunas áreas de mejora. Entonces, ahí los gerentes pueden utilizar esa información para ajustar las estrategias y tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la rentabilidad del negocio. Entonces, en resumen, la contabilidad nos proporciona información relevante y confiable que nos permite que le permite a los propietarios o a los gerentes financieros tomar decisiones empresariales informadas y fundamentadas. Y los informes financieros brindan una visión clara de la situación económica y financiera de la empresa, lo que va a facilitar la evaluación de las opciones y de estrategias para el crecimiento y el éxito empresarial. Entonces, por favor, Jackie, si me puede ayudar con la evaluación del desempeño financiero. Sí, está bien. Evaluación del desempeño financiero. La contabilidad permite medir y evaluar el rendimiento financiero de la entidad a través del análisis de estos estados financieros y otros indicadores financieros clave. Se puede identificar fortalezas y debilidades, evaluar la rentabilidad de las operaciones, el retorno de la inversión y la eficiencia en la utilización de los recursos. ¿Cuál es su apellido, Jackie? Disculpe. Es Colas López. ¿Cómo, perdón, se cortó el audio? Colas López. Ok. Muchísimas gracias. Bien, cuando hablamos de evaluación del desempeño financiero, esta es una función bastante importante de la contabilidad. A través de esta evaluación se puede medir y analizar cómo le está yendo financieramente a una empresa. La contabilidad proporciona herramientas para poder medir y evaluar el rendimiento financiero de una entidad. Y se analizan los estados financieros que incluyen el balance o el estado de situación financiera, el estado de resultados, el flujo de efectivo, junto con otros indicadores financieros clave, como las notas a los estados financieros y algunos otros estados financieros que pueden ser complementarios. Entonces, mediante el análisis de esos estados financieros y algunos otros indicadores, podemos identificar diferentes fortalezas y debilidades en la situación financiera de la entidad. Entonces, por ejemplo, se puede evaluar la rentabilidad de las operaciones o es decir, si la entidad está generando alguna ganancia o no está generando alguna ganancia. Entonces, también se puede medir el retorno de la inversión o si los recursos invertidos están generando algún rendimiento adecuado, o que sea favorable para la empresa. Entonces, además, también podríamos evaluar la eficiencia en la utilización de nuestros recursos financieros, en la eficiencia de los recursos humanos, entre otros. Entonces, eso también implica determinar si la entidad está utilizando sus recursos de manera eficiente para poder lograr sus objetivos financieros y maximizar el valor para los accionistas, ¿verdad? Porque el que pone una empresa siempre persigue una utilidad, ¿verdad?
Entonces, el análisis del desempeño financiero nos va a permitir identificar áreas que necesitan mejorar y tomar medidas correctivas. Por ejemplo, si identificamos una baja rentabilidad en una línea de negocio específica, podemos tomar decisiones para poder mejorar esa área, como reducir costos, aumentar la eficiencia o buscar nuevas oportunidades de ingresos, o deshacer esa línea de negocios y fortalecer otros productos que sí ya están generando algún tipo de utilidad. Entonces, para eso nos sirven los informes financieros y las evaluaciones del desempeño financiero. Entonces, en conclusión, en la evaluación del desempeño y la contabilidad permite medir y evaluar el rendimiento de una entidad a través de análisis de los estados financieros y algunos otros indicadores que son clave y que se pueden identificar algunas fortalezas para poder evaluar la rentabilidad de las operaciones o el retorno de la inversión y la eficiencia en la utilización de los recursos. Luego tenemos las otras dos, por favor, si algún voluntario para leer el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Noemí. Y luego Valeria. ¿Está por ahí Noemí? Que tenía la mano levantada. Sí, me ha apagado el micrófono, compañero. Sí, perdón. Ya puedo comenzar. Ya, por favor. Ok. Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales. La contabilidad desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de las regulaciones y obligaciones tributarias y legales establecidas por las autoridades competentes. El registro y la presentación adecuada de la información financiera permiten calcular y cumplir con los impuestos, presentar informes a las entidades reguladoras y cumplir con los requerimientos legales y fiscales vigentes. Ok, gracias. ¿Cuál es su apellido, Noemi? Cruz Pérez. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento de obligaciones fiscales y legales, este es un aspecto fundamental también de la contabilidad. La contabilidad asegura que las empresas cumplan con las regulaciones y obligaciones tributarias y legales establecidas por las autoridades competentes. En este caso, el ente máximo regulador para cuestiones fiscales y legales en las empresas es la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, mediante el registro y la presentación adecuada de la información financiera, la contabilidad nos permite calcular y cumplir con los impuestos correspondientes. Eso incluye el cálculo y la presentación de declaraciones de impuestos, como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, de acuerdo con las leyes fiscales vigentes. Entonces, además de la contabilidad ayuda a las empresas a poder presentar informes financieros y cumplir con los requerimientos de las entidades reguladoras, y esto va a implicar preparar estados financieros en un formato adecuado, que son los 5 estados financieros básicos. La contabilidad también es fundamental y crucial para poder cumplir con requerimientos legales establecidos. Eso puede incluir la presentación de informes a organismos gubernamentales, por ejemplo las ONGs, que las puede fiscalizar la Contraloría General de Cuentas, y adicionalmente la Superintendencia de Administración Tributaria. Y obviamente el cumplimiento de esas regulaciones también deben de tener el cumplimiento de regulaciones laborales y de seguridad y el mantenimiento de registros contables y documentación de respaldo en cumplimiento de los estándares legales aplicables y también con estándares internacionales. Entonces, la contabilidad desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de esas regulaciones y las obligaciones fiscales y legales a través del registro y de la presentación adecuada de su información financiera. ¿Sí? Valeria, si me puede apoyar con la rendición de cuentas, por favor. Rendición de cuentas. La contabilidad proporciona información transparente y confiable a los accionistas, inversores y otras partes interesadas. La elaboración de informes financieros precisos y
la divulgación de la información relevante promueven la transparencia y la confianza en la gestión de la entidad. Esto ayuda a los inversores a evaluar el desempeño y la salud financiera de la empresa y permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas y realizar análisis comparativos. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Cuál es su apellido? Donny. Bien, cuando hablamos de rendición de cuentas, acá la contabilidad nos proporciona información transparente y confiable a los accionistas, a los inversores y a algunas otras partes interesadas o que tengan interés en la entidad. La elaboración de informes financieros que sean precisos y la divulgación de la información que sea relevante promueven la transparencia en la gestión de la entidad. Eso significa que se presenta la información financiera de manera clara y comprensible sin ocultar ningún tipo de información o algún dato que sea importante. Entonces, al tener acceso a esa información transparente, los accionistas y los inversores pueden evaluar el desempeño y la salud financiera de la empresa. También pueden analizar los estados financieros y otros informes para poder determinar la rentabilidad, la solvencia y algunos otros indicadores que son claves para medir la liquidez. Y eso les ayuda a tomar decisiones informadas sobre si su inversión está siendo rentable. Además, la rendición de cuentas a través de la contabilidad permite a las partes interesadas o involucradas en la entidad a realizar análisis comparativos. También podemos comparar los informes financieros de diferentes periodos, como por ejemplo el primer semestre de 2023 lo podemos comparar con el primer semestre de 2022 para ver cómo van los indicadores, cómo va la contabilidad, cómo va la rentabilidad de la empresa, ¿verdad? Y también nos ayuda a comparar informes financieros de diferentes empresas de la misma industria para ver cómo va la competencia también. Y esto nos proporciona una base para poder realizar análisis comparativos y tomar decisiones estratégicas sobre todo. Entonces, en conclusión, la contabilidad va a tener múltiples fines principales, incluyendo la toma de decisiones empresariales, la evaluación del desempeño financiero, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales y la rendición de cuentas a los accionistas o a los inversores. Entonces, esos fines demuestran la importancia que tiene la contabilidad como una herramienta vital para la gestión y el buen funcionamiento de una empresa o de una entidad. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Solo tengo una pequeña duda. Sí, dígame. Habló que las ONGs aquí en cumplimiento de obligaciones fiscales y legales rinden cuentas a la Contraloría. ¿Las asociaciones también? Dependiendo del tipo de asociación, pero por lo general sí, porque si son entidades no lucrativas, también la Contraloría podría fiscalizarlas. Si digamos que, bueno, o sea que si no es lucrativa. Si es una entidad no lucrativa, la Contraloría puede realizar un tipo de fiscalización. Ah, ya. Ok, gracias, Lico. ¿Una otra duda? Por ejemplo, en este tema de las organizaciones no lucrativas, las iglesias pueden estar sujetas a algún tipo de fiscalización de la Contraloría. Lo que pasa es que tienen que reunir ciertos requisitos o a la Contraloría le deben de llegar ciertos indicadores para poder llegar a fiscalizar. Pero el ente principal que fiscaliza siempre es la superintendencia. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Cuál es su apellido, Juancho? De la Rosa Lucero. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias a usted, Lico. Ya tenemos los fines principales de la contabilidad, pero la contabilidad también tiene normativas. Tiene normativas internacionales y tiene normativas nacionales, internas. Entonces, primero vamos a ver las normas internacionales de contabilidad, mejor conocidas como NIC. Nos dice que las normas internacionales de contabilidad NIC
son un conjunto de normas y lineamientos establecidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es más conocido por sus siglas en inglés como el IASB, con el objetivo de estandarizar la presentación y medición de la información financiera a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aplicando las normas internacionales de contabilidad en mi empresa, yo también podría hacer comparaciones con las contabilidades de empresas, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en México, obviamente a países que estén afiliados a la misma normativa. Y eso me ayuda a tomar decisiones estratégicas no solo en un crecimiento lineal dentro del país, sino que también pensar en una visión externa. También nos dice que estas normas proporcionan un marco de referencia común para la preparación de estados financieros, asegurando que la información financiera sea transparente, confiable, comparable y comprensible para los usuarios de la información. Bien, entonces las NIC básicamente son un conjunto de normas y principios, pautas y reglas, como ustedes le quieran llamar, que regulan la información financiera y la presentación de los estados financieros de las empresas que operan en distintos países. El objetivo de las NIC, por lo general, es armonizar la contabilidad a nivel internacional y de esa manera poder reflejar la situación económica y financiera de las empresas de forma que pueda ser comprendida por terceros, internos y externos. Estas normas, como lo dice la presentación, fueron emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad desde el año 1973 hasta el año 2001. Y a partir del año 2001 el organismo cambió su nombre al IASB. Antes se llamaba IASC, con C al final, ahora se llama IASB. Y las normas se conocen como Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, en el año 1973 surgieron las NIC, que únicamente eran las normas internacionales de contabilidad, pero ahora es una normativa compuesta. Ahora son las NIC. Las normas internacionales de información financiera también comprende las NIC que ya estaban vigentes anteriormente. Entonces, en Guatemala, la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores adoptó las normas internacionales de información financiera como principios de contabilidad generalmente aceptados y a los que se refiere el Código de Comercio y como el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. La vigencia de esa resolución del Colegio de Contadores fue optativa o fue vigente a partir del año 2008 y fue obligatoria desde el año 2009, en el mes de enero, febrero más o menos, para la presentación de los estados financieros de las empresas en Guatemala. Antes, no sé si se recuerdan los que estudiaron perito contador, mirábamos 14 principios de la contabilidad generalmente aceptados, o 16 principios. Después de esos principios que nos enseñaban en diversificado, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores sacó nuevos principios de contabilidad generalmente aceptados, que eran 50, entre 40 y 50 principios. Después de esos principios del ICPA, salió el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, afiliándose al IFAC, que es el consejo que emite las normativas de información financiera y las normas internacionales de auditoría, y de esa manera pudo introducir ese marco de información financiera que son las NIF-NIC. Y ahora, en la actualidad, los formatos de información de estados financieros que se utilizan son basados en las NIF, ya sea en las NIF plenas o en las NIF para pymes, porque existen dos versiones. Las NIF plenas por lo general son para empresas sumamente grandes, empresas que cotizan en bolsa o empresas multinacionales o empresas que tienen una estructura bastante compleja y se divide en varias normativas. Y para las pequeñas y medianas empresas existe la NIF para pymes, que es una sola norma que se divide en secciones, ¿verdad? Ojo con esas diferencias, no vayan a confundir esas dos normativas. Tienen cuestiones similares, pero son para diferentes propósitos. Además, en el año 2010, en junio, julio aproximadamente,
publicaron una resolución en el Diario Oficial, que es el diario de Centroamérica, sobre la adopción de las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, que son las NIF para pymes. O sea, en 2009 aplicaron las NIF plenas o NIF full o NIF completas, y al año siguiente ya introdujeron las NIF para pymes. Por lo general, acá en Guatemala, un 80%, me atrevería a decir, de las empresas que están formalmente registradas utilizan las NIF para pymes, porque en su mayoría de empresas nacionales son de categoría mediana. Entonces, por lo general, lo más común es que se utilicen las NIF para pymes. Actualmente el Colegio de Contadores Públicos y Auditores está trabajando en una propuesta de ley en la que todos utilicemos las NIF plenas. Pero entonces va a llegar un momento, o es posible que llegue un momento que ya no esté la NIF para pymes y únicamente todo se rija bajo las NIF full. Entonces es importante que las podamos conocer. Nosotros vamos a profundizar, vamos a tocar aspectos muy generales, porque ustedes más adelante van a tener un curso específico donde van a ahondar en cada una de las normativas de las NIF, las NIC y las NIAS también, las cuales son como la Biblia de los contadores y de los auditores, ¿verdad? Entonces es importante que podamos entender estas normativas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué empresas deben de cumplir con las NIC o con las NIF en Guatemala? En Guatemala la aplicación de las normas internacionales de información financiera para la preparación de los registros contables hoy en día es obligatoria. A partir del año 2009 para todas las empresas. El Colegio de Contadores Públicos y Auditores es la entidad rectora de la profesión de la contaduría pública y auditoría en Guatemala, y es el responsable de promover la investigación permanente de las normas y técnicas de contabilidad y auditoría que deben regir en Guatemala. ¿Por qué? Porque el Colegio de CPAs actualmente es miembro del IFAC, y como miembro del IFAC tiene la potestad de poder proponer que esas normas sean obligatorias de alguna manera. Luego tenemos otras definiciones de las NIC. Nos dice que las NIC se aplican a una amplia gama de elementos y de transacciones contables, cubriendo temas como la presentación de estados financieros, la medición de activos y pasivos, los ingresos, los gastos y otros aspectos relevantes para la contabilidad. También nos habla de que estas normas y muchas otras buscan garantizar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera, permitiendo a los usuarios comprender y evaluar de manera adecuada el desempeño financiero y la posición financiera de una entidad. Y también nos dice que es importante destacar que las NIC se utilizan en muchos países alrededor del mundo y han sido adoptadas por varias jurisdicciones como parte de sus requerimientos contables. Sin embargo, es posible que cada país tenga ciertas variaciones y adaptaciones de las NIC para cumplir con sus propias regulaciones y prácticas contables locales. Acá es importante, las NIC o las NIF buscan estandarizar la presentación de información financiera, pero acá hay un tema muy importante que son las regulaciones o las leyes internas de cada país. Por ejemplo, los impuestos que se pagan acá en Guatemala no son los mismos que se pagan en El Salvador. Tienen otras tasas, tienen otras tasas impositivas del pago de impuestos, tienen otras formas, otras maneras, tienen otros reconocimientos de rentas. Por ejemplo, ahora El Salvador tributa bajo bitcoins también, entonces cambia totalmente el modelo o el esquema de la presentación de los impuestos, ¿verdad? Y entonces ahí las NIF y las NIC, como son normas de información financiera, pues se pueden adaptar para que la presentación de información financiera cumpla con las NIC, pero también cumpla con las regulaciones de cada país. Entonces, en términos generales, las NIC, como les decía, conjunto de reglas y lineamientos que se utilizan para estandarizar la forma en que se presenta y mide la información financiera en todo el mundo, y su objetivo principal va a ser asegurar que la información financiera sea clara, sea confiable, sea comparable entre diferentes empresas y diferentes países. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Van conmigo? ¿Están despiertos todavía? Claro, licenciado. Ok, perfecto.
Bien, luego tenemos las normas internacionales de información financiera, que son las plenas y las NIF para pymes. Acá ya estamos hablando de la actualidad. Las NIC, pues es un concepto que se aisló por un momento, pero ahora están comprendidas dentro del marco de las NIF. Cuando en la plataforma les subí las NIF completas, y ahí se van a dar cuenta cuando ustedes las empiecen a leer, que esas empiécenlas a leer poco a poco, porque es un documento como de 2000 páginas, pero es un normativo importante que nosotros tenemos que conocer. Ya comprende las NIF, que si no estoy mal son 16, 17 NIF, y son también como 16, 17 NIC, y tiene interpretaciones de NIC y tiene interpretaciones de NIF que son complementarias a cada una de esas normativas. Entonces nos dice que las normas internacionales de información financiera plenas o NIF plenas son aplicables a entidades de mayor tamaño y complejidad, generalmente empresas cotizadas en bolsa o con obligaciones públicas de reporte financiero. Estas normas son más detalladas y cubren una amplia gama de temas contables. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que activaron un micrófono. ¿Sí? Sí. Esto aplicaría, en mi mente pasa como para los bancos, ¿no? Sí, los bancos tienen sus propias normas de información financiera. Son las NIF para bancos. Esas se aplicaron, si no estoy mal, entre el año 2019 y 2020, donde empezaron a introducirlas. Y si no estoy mal, para el anteproyecto de esa ley, el año que viene ya va a ser obligatoria para todas las entidades financieras, como las aseguradoras, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, entre otras. Gracias. Pero eso sería en contabilidad bancaria con las nomenclaturas bancarias y todo ese término, ¿verdad? Eso sería por aparte. Eso es por aparte. Miren, las NIF para bancos tienen las mismas normativas, pero las NIF para bancos lo que hacen es dar lineamientos para que el banco registre su contabilidad, porque los bancos cotizan en bolsa, la mayoría de bancos cotizan en bolsa. Pero la nomenclatura bancaria es una cuestión interna, es como si fuera el catálogo de cuentas de la empresa internos, ¿verdad? Para hacer sus propias partidas, para registrar sus transacciones. Lo que hace la NIF para bancos es únicamente que da principios, ¿verdad? De por ejemplo, cómo depreciar sus activos. Por ejemplo, ellos tienen inversiones, cómo amortizar esas inversiones, etcétera, ¿sí? Entonces, tienen otro objetivo que es especialmente para entidades bancarias y financieras aseguradoras. Porque ese tipo de entidades no funcionan como una empresa mercantil. Sí, las empresas mercantiles son las que se dedican a la compra de bienes, a compra y venta de bienes, y también las que se dedican a la venta de sus servicios, ¿sí? Entonces, el giro del negocio de una entidad financiera, un banco, una aseguradora, una cooperativa de ahorro y crédito, es muy diferente a una empresa normal. Por eso ellos tienen su propia normativa internacional. ¿Estamos claros ahí? Sí, gracias. Ok, a ustedes gracias por su... Bien, entonces, nos dice que estas NIF plenas son para que se apliquen generalmente a entidades o a empresas con un mayor tamaño o a un mayor grado de complejidad, por lo general, empresas que cotizan en bolsa. Ejemplos de empresas: Coca-Cola Company, cotiza en bolsa, usa NIF plenas seguro, obligatoriamente. Por ejemplo, el empresario Bill Gates, Warren Buffett, todos los que están en la lista Forbes que cotizan sus empresas en bolsas, obligatoriamente utilizan las NIF plenas. Entonces, en ocasiones, sobre todo en los meses entre enero y marzo, la página de Twitter de Microsoft publica algunos resúmenes de sus estados financieros. Entonces, cuando nosotros conocemos las normativas, las NIF plenas sobre todo, vamos a poder comprender cómo se conforman sus estados financieros y cómo está el comportamiento financiero de esa empresa. Es bastante interesante. Luego tenemos las NIF para pymes. Las NIF para pymes nos dice que son un conjunto
de un conjunto simplificado de normas diseñado específicamente para entidades de menor tamaño y estas normas simplifican los requisitos de presentación y medición establecidos en las NIF plenas, adaptándolos a las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas. Las NIF para pymes lo que hacen es que brindan a las pequeñas y medianas empresas una guía clara y práctica para la presentación de sus estados financieros. Esta normativa por lo general abordan los aspectos más relevantes y comunes en la contabilidad de las pymes, incluyendo la valoración de sus activos, el reconocimiento de sus ingresos y de sus gastos y la presentación de sus estados financieros. Entonces, al utilizar las NIF para pymes, las empresas pueden beneficiarse de una mayor armonización en la presentación de sus estados financieros, y eso lo que va a hacer es facilitar la comparabilidad y comprensión de los informes de la información financiera para los usuarios externos e internos de las empresas. Entonces, es importante tener en cuenta que las NIF plenas y las NIF para pymes son normas reconocidas y aceptadas a nivel internacional, y sin embargo su adopción y aplicación pueden variar según las jurisdicciones y los requisitos legales y regulatorios de cada país, ¿verdad? Entonces, en resumen, las NIF y las NIF para pymes son conjuntos de normas internacionales, mientras que las NIF plenas se aplican a todas las entidades de mayor tamaño y de mayor complejidad. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Bien, una vez vistas las normativas, también nosotros debemos de tener en cuenta que en esta profesión de la contabilidad nosotros debemos de manejar cierta ética profesional. Y la definición de ética profesional nos dice que la ética profesional desempeña un papel fundamental en el campo de la contabilidad. Se refiere a los principios y valores morales que guían el comportamiento y las decisiones de los contadores en su práctica profesional. Nosotros en el curso de auditoría 1 sobre todo, se ve lo relacionado al código de ética para los profesionales de la contabilidad en el ejercicio de la profesión. Ese código nos da 5 principios fundamentales para que nosotros nos desempeñemos de una manera ética, profesional y de manera eficiente, ¿verdad? Pero acá también influye la educación que nosotros traigamos también desde pequeños, ¿verdad? Porque de la noche a la mañana no se forman los valores morales de la persona. Ese es un trabajo que desde pequeños nos van formando nuestros padres. Y ya cuando llegamos al campo profesional, lo que hacen los códigos de éticas o las normas de ética profesional vienen a reforzar esos valores que nosotros ya hemos desarrollado en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Entonces, la importancia de la ética radica en la confianza y en la credibilidad que se debe generar en la profesión contable. Los contadores son responsables de manejar la información financiera que es sensible y tomar decisiones que pueden tener un impacto significativo en las empresas y en la sociedad en general. O sea, nuestro papel en las entidades no es cualquier cosa. Nuestra función es fundamental. Yo siempre molesto a los ingenieros, que ellos siempre dicen que los ingenieros son los que hacen mover el mundo, pero los ingenieros para hacer sus proyectos necesitan organizarse de manera financiera, si no, no pudieran hacer nada, ¿verdad? Entonces, realmente los que hacemos mover el mundo somos los profesionales de las ciencias económicas y los especialistas en las ciencias financieras sobre todo, ¿verdad? Que le duela un poco a los ingenieros, ¿verdad ustedes? Entonces, importante este tema de la ética profesional. Como les repito, el código de ética lo que hace es únicamente venir a reforzar los valores morales que nosotros ya desarrollamos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y demás. Dentro de los principios éticos clave nos dice que deben guiar la conducta de los contadores. Tenemos la integridad y la objetividad. La integridad nos habla de que los contadores deben ser honestos
íntegros y éticos en todas sus interacciones y decisiones profesionales. Deben actuar de manera justa y evitar cualquier conflicto de intereses. Acá hay un caso muy reciente de una firma de auditoría que hacía outsourcing contable y de auditoría en Quetzaltenango. ¿Sí, Paula? Licenciado, ya son las -10. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces nos vamos a quedar acá. Solo les termino de explicar este tema de integridad. Por favor, solo anotemos que nos quedamos en la diapositiva 16 para que a partir de ahí comencemos la siguiente clase del próximo sábado, por favor. Bien, entonces, les decía que un caso muy reciente fue este año, como a principios, que se venía gestando la investigación desde el año pasado de una firma de contabilidad de auditoría que prestaba servicios a diferentes empresas que le brindaban servicios al Estado, pero lo que hacían esas empresas es que los contadores, ellos evadían impuestos y asesoraban a sus clientes también de la misma manera, evadiendo impuestos y estafando al gobierno. Entonces, esas son cuestiones que corrompen y que de alguna manera tachan la profesión, porque como dice el dicho, justos pagan por pecadores. Cuando pasan ese tipo de situaciones, uno puede ser el mejor profesional del mundo, el más ético y demás, pero después cuesta mucho que las personas recobren la confianza en los que se dedican a esa profesión, ¿verdad? No dicen, esa persona, no dicen los contadores, los auditores, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, fortalezcamos cada día nuestros principios éticos y nuestros valores morales para que cuando nosotros vayamos a ejercer o ya estemos ejerciendo como contadores y cuando lleguemos a ejercer como auditores, nosotros seamos unas personas con una credibilidad intachable, con una ética de la mejor manera posible. Entonces, nos vamos a quedar acá. Les recuerdo diapositiva 16 para que de esa manera iniciemos el próximo sábado. Entonces, por favor, los que no tienen activa su cámara, si la pueden activar para tomar la captura de pantalla de la asistencia. Y si no se han podido agregar al grupo, les voy a volver a enviar el enlace. Para que se puedan agregar. Si el enlace no les funciona, por favor me escriben al correo electrónico que les indiqué al inicio para poder agregarlos al grupo. Bien, entonces solo les voy a pedir una gran sonrisa a su cámara para tomar la captura de la pantalla de la asistencia. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, les repito. Para mí es un enorme placer y un enorme gusto poder impartirles este curso de Contabilidad 1. Espero que podamos seguir con el mismo entusiasmo y la misma actitud positiva con la que iniciamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y sobre todo por la confianza que me dan de poder escuchar sus opiniones, ¿verdad? Para mí eso es muy importante y muy valioso. Entonces, si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado. Que tengan una feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Luis. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, que tengan feliz tarde.